Recording is on. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme a este espacio abierto para el aprendizaje. Ya es viernes y bueno, pues estamos en nuestra tercera semana y también estamos a punto de terminar. Ya nada más nos queda una semana. La siguiente semana es una semana de recuperación, de repaso, en donde retomamos todos los temas con los cuales hemos trabajado durante las 3 primeras semanas. Y si ustedes recuerdan, el día miércoles lo que hicimos fue revisar la actividad número 6. Esta fue revisada con anticipación debido a la importancia que tiene esta actividad por por la parte de la organización, los requerimientos de información y todos los aspectos que son necesarios para que ustedes elaboren esta actividad. Y por eso, bueno, pues hicimos un cambio en la organización de la información. Hoy, día viernes, vamos a trabajar con la actividad número 5 y la actividad número 5 refiere a la elaboración de una reseña crítica. Ya tenemos una experiencia que fue durante la primera semana, ustedes se dieron a la tarea de elaborar una reseña comparativa. De alguna manera ya tenemos cierto conocimiento. Los pasos a seguir son muy parecidos a los que vamos a emplear para elaborar nuestra reseña crítica. Solamente habrá algunos detalles con los cuales pues vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, pues, ¿qué les parece si con estos antecedentes y con estos referentes iniciamos nuestra sesión? Recuerden algo muy importante también, que tienen hasta el domingo a las 23:59 de la noche para subir sus entregas y que es muy importante que para la actividad número 6 ustedes hagan el contacto, la revisión con sus compañeros para que compartan un archivo con 2 imágenes, una que refiere al problema y otra que lo combate. Acuérdense que para identificar el problema con el cual estamos trabajando, pues nos referimos al sexting y que tienen ustedes que leer la historia, descargar la historia, porque dentro de la presentación hay algunas preguntas que les solicitan, ustedes refieran a estos datos. Bueno, pues espero que todos estos tips que acabo de mencionar y lo mismo la sugerencia, revisar la grabación si no pudieron estar conmigo en la sesión del día miércoles, por revisar la grabación para observar las indicaciones, los comentarios, los tips que a continuación les comparto. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos nuestra sesión mencionando cuál es su propósito? Durante esta sesión vamos a utilizar el tema de la reseña crítica para tenerlo como base y continuar revisando la información sobre el uso de citas y la importancia de la lectura. Además, vamos a poder resolver dudas, a profundizar sobre los conceptos revisados durante esta semana y vamos a seguir practicando los aprendizajes esperados por medio de diversas dinámicas. Y bueno, pues las actividades de esta sesión son esta bienvenida, nuestro propósito, que corresponde a la redacción de diferentes textos, y vamos a repasar un poquito esto del acortador de citas que viene en nuestro manual de prepa en línea, porque es una nueva herramienta y es muy útil. Vamos a analizar cuáles son las oportunidades de la semana pasada. Les voy a compartir un video muy bonito, es una
exposición que hizo un autor de varios libros que se llama Benito Taibo, y él va y da una plática al Enepacatlán para los jóvenes que están estudiando comunicación. Entonces, esta plática que genera este escritor refiere a cómo fue que se enamoró acerca de la lectura y cómo él comenzó a escribir. Yo creo que este video les va a dejar muchos conocimientos, muchas experiencias para que ustedes lo puedan revisar y trabajar posteriormente. Entonces, recuerden no olvidar todas estas partes porque son muy importantes. Déjenme compartir también el audio. A ver, dejar de compartir pantalla para que yo pueda compartir el audio de ustedes, bueno, pues lo puedan trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Y para que ustedes puedan escuchar. Entonces, bueno, pues ya con esta parte no se pudo compartir con la casilla, como no estaba marcada en la pantalla de selección de ventanas. A ver, vamos a ver si nuevamente compartir audio. Sí, continuar. Y vamos a ver aquí, compartir también audio de la ventana. Sí, ahí está. Y entonces, ok, bueno, ya lo veremos en un rato más para que ustedes lo vean o lo consideren. Mientras vamos a seguir con nuestra presentación. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, como les venía platicando, ¿verdad? En esta sesión vamos a revisar el video de este autor. Vamos a hacer una pequeña dinámica con la explicación, ejemplos de algunas redacciones de los compañeros al momento de presentar sus reseñas y algunos detalles en los cuales pues nosotros tenemos que poner mucha atención. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos a analizar nuestra actividad número 5 antes de ver este video? Nuestra actividad número 5 se llama Sociedad Contemporánea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues el primer paso es descargar y leer el texto que nos comparte León Olivé. Él es el autor de este texto que se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Y lo que nos piden es que identifiquemos lo que se dice sobre las características de la sociedad contemporánea. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos nuestra reseña comparativa, cada quien, ¿verdad?, se dio la tarea de buscar información de los dos textos que habían revisado y de ahí obtener las ideas principales y secundarias con base en el cuadrito en donde venía información. Si ustedes recuerdan, ese cuadro tenía 3 columnas, una donde venían las características y las otras 2 columnas eran de cada uno de los textos que revisamos. En este caso, ahorita solo vamos a revisar un texto, que es el de León Olivé, y aquí ya nos están dando las características. Sí vamos a tener que leer nuestro texto, vamos a tener que identificar nuestras ideas principales y secundarias, pero aquí ya tenemos una ventaja, ya tenemos identificadas las características. Entonces, cuando ustedes elaboren su reseña crítica, pues ya no van a tener solamente que identificar o describir esas características, esas ya las van a tener aquí. Lo único en lo que hay que tener cuidado es cuando respondan o copien este cuadrito, porque en algunos casos llega a suceder que no anotan la información completa.
Entonces, ¿cuáles van a ser las características que vamos a identificar dentro de las ideas principales y secundarias? Pues va a ser la diversidad, la multiculturalidad y la globalización. Y nos piden que copiemos este cuadrito. Este cuadro en Word dice características de la sociedad, son estas tres, y la indicación dice lo siguiente. ¿Qué se dice en el texto? Multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Escribe las ideas principales y secundarias sobre las características. Debes incluir por lo menos dos de cada una. Entonces aquí es donde yo hago la observación y donde ustedes deben de tener cuidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sugerencia, ya sea que dividan estas filas en dos, o bien que anoten un título que diga ideas principales y abajo ideas secundarias. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo mínimo dos para que nosotros tengamos información que realmente nos aporte para elaborar nuestra reseña crítica. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ya que ustedes hayan identificado y elaborado estas ideas, ¿sí? Estas características de diversidad de las ideas principales y las ideas secundarias, el siguiente paso dentro de la actividad número 5 es también muy importante. ¿Por qué? Porque requerimos, recuerden que para hacer una reseña no solamente vamos a fundamentar nuestro trabajo en la lectura que nos aporta la prepa. Nuestra tarea será buscar a través de Google Académico, como se los mostré en la primera semana, buscar otros artículos que refieran a dos ciencias sociales diferentes a las que pues el autor está trabajando. Y aquí nos dan la opción. Podemos buscar de economía, de ciencia política, de derecho, de historia, de antropología y de sociología. Yo aquí voy a decidir cuál es el que me interesa más. O sea que tengo que buscar dos textos más para elaborar mi reseña crítica. Lo que significa que también tendría que estar buscando de esos textos estas características, o sea, que en esos textos estuviera diversidad, multiculturalidad o globalización o cualquier otro concepto que refiera a la multiculturalidad. Entonces, de igual manera que lo hice con el texto de León Olivé, lo voy a leer, voy a identificar las ideas principales, las ideas secundarias y después lo que voy a hacer, ¿verdad? Es encontrar o definir las características de esos dos textos. Algo que tampoco se les debe olvidar está relacionado con copiar las referencias de ambos documentos, para que es muy importante siempre que al final de sus trabajos incluyan todas las referencias, incluso de los textos que nos aporta la prepa en línea o con los que nosotros trabajamos. Entonces, imaginemos, ¿verdad? Que ya tenemos 3 cuadros de cada una de las lecturas y con eso nosotros vamos a elaborar nuestra reseña crítica. Entonces, ¿qué les parece si revisamos estos pasos para realizar nuestra reseña crítica? Aquí voy a hacer unos ajustes porque definitivamente estos no son los pasos. Hay otros aspectos por aquí que se escapan. Entonces, si quieren, juntos vamos a ir haciendo este ejercicio. Entonces, paso número 1, leer los textos. El de León Olivé y los textos de las dos disciplinas
que buscaré en Google académico. Ajá. Acuérdense que son artículos de divulgación científica sobre las disciplinas que seleccione. Ajá, tienen que ser 2 artículos. Una vez que tenga esa parte, no es que vaya a elaborar un resumen. Aquí vamos a quitar esto. ¿Qué es lo que voy a elaborar? Primero, ¿verdad? Tengo que identificar las ideas principales y secundarias de cada texto y después sus características. Ajá. Puedo utilizar el mismo cuadrito que usé con el texto de León Olivé, lo puedo emplear para que me sea más sencillo tener la información de los 3 textos con los que voy a redactar mi trabajo. El siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando en la primera semana elaboraron su reseña comparativa, la tarea que realizaron fue identificar en qué se parecen o en qué se parecían y en qué se diferenciaban los textos. Aquí sería muy interesante que ustedes describieran en qué se parecen los 3 textos y en qué son diferentes. Ese sería el tercer paso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos identificando estos elementos, va a ser más fácil que ustedes generen su postura, su opinión acerca del tema. Entonces, tengo, ¿verdad? En el tercer paso tengo que anotar, ¿no? El texto de León Olivé y los otros textos, aquí vamos a poner los nombres, se parecen en, ¿sí? Y bueno, pues lo más obvio es que hablen del mismo tema, ¿sí? Los textos, o igual puedo comenzar con el texto de León Olivé y los otros textos se diferencian de, ajá, aquí, perdón, va con mayúscula, siempre nombres y apellidos con mayúscula se diferencian de. Y entonces al último voy a anotar mi postura o podemos anotar mi crítica respecto al tema de la multiculturalidad es el siguiente. Entonces, cuando hacemos una reseña crítica, lo que mencionamos es aquellas cosas que son, ¿verdad?, áreas interesantes y aquellas cosas que no son tan interesantes respecto a los textos que leímos. Es como cuando nosotros vamos al cine, ¿verdad? Y hay críticos y nos dicen, oye, te recomendamos esta película porque tiene esto, esto, esto. No veas esta otra porque tiene todos estos elementos. Cuando nosotros decimos una reseña crítica es porque tenemos o ya conocimos
todo lo que significa o todo lo que tienen los 3 documentos y entonces podemos dar una opinión acerca de lo que te aportan esos 3 documentos. Si nosotros solamente hiciéramos la reseña crítica del texto de León Olive, pues no podríamos hacer un juicio o una crítica sobre este porque no tenemos modo de compararlo con alguna otra cosa. Entonces, por eso la sugerencia de esto, de identificar en qué se parecen, en qué son diferentes, para tener más elementos y que ustedes puedan realmente argumentar su crítica, su postura, su opinión sobre el tema de la multiculturalidad, ¿no? Podrían decir, es que solamente León Olive pues aborda los temas de globalización, de identidad, pero le falta, ¿no? Revisar a lo mejor desde el derecho todas las leyes que existen para ayudar a las personas que se ven en situaciones relacionadas con discriminación o en la historia se ha observado que falta trabajar muchos estos aspectos. Entonces, en la redacción de una reseña crítica podemos retomar los pasos que elaboramos para crear nuestra reseña comparativa y la diferencia específica tiene que ver con mi postura, el análisis que yo hago de distintos documentos para poder dar mi punto de vista, mi opinión. Entonces, cuando nosotros criticamos es porque conocemos distintas opciones y le podemos decir a alguien, no, mira, esto sí te sirve, esto no te sirve, yo te sugiero que hagas esto. Esa es la gran diferencia entre una reseña comparativa. La reseña comparativa se queda solamente hasta encontrar en qué se parecen y en qué son diferentes los textos que revisamos y pues se genera al final una conclusión sobre el tema, pero en esta última parte yo estoy dando mi punto de vista. Yo digo, es interesante este texto porque aporta esto, es este otro, falta a lo mejor más información porque los textos, ¿verdad? Los diferentes textos y los aportes que hacen las distintas disciplinas nos permiten un criterio más amplio y nuestra opinión está mayormente fundamentada. Entonces, esa sería, ¿verdad?, la parte relacionada con la redacción de este material. Ahora, respecto a la estructura, recuerden que nosotros revisamos no solamente el contenido, sino también revisamos la estructura de su reseña. Y nuevamente insistimos, toda redacción lleva 3 bases: una introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Aquí hay un ejemplo que de igual manera voy a ajustar. En la introducción, regularmente en la introducción, ¿qué anotamos? Bueno, pues le decimos, ¿verdad?, a la persona que lo va a leer de qué se trata esa información. Y podemos comenzar de muchas maneras. Aquí hay un ejemplo. El siguiente trabajo trata de una reseña crítica sobre la multiculturalidad y para ello revisamos 3 textos. El primero de León Olive, el segundo sobre el derecho y el tercero sobre la historia. Vamos a comparar los 3 textos para comentar ya aquí más que cuál es el que aporta más para comentar mi postura sobre el tema, y mi crítica. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra introducción. Así de sencillita, no es necesario que elaboremos más.
Viene la parte del desarrollo. ¿Quién lleva la parte del desarrollo? Bueno, pues la idea es que anotemos más que las ideas, tendrían que ser las características de las ideas principales y secundarias. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer más pequeñito. Principales, secundarias, aquí del texto de León Olive. Ajá. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Serían las características de las ideas principales y secundarias. Ideas principales y secundarias del texto de derecho y la multiculturalidad. Aquí yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Y lo mismo, ¿verdad? Tendría que ser de la otra disciplina que yo estoy seleccionando. Aquí yo puse de la historia, ¿sí? Y si ustedes observan, pues con esto nosotros vamos cumpliendo con la parte que refiere a la cuartilla y media que tengo que desarrollar. Si yo no hago este ejercicio, pues finalmente mi redacción va a quedar en menos de media cuartilla. Entonces, si yo recupero esto que les estoy mencionando, pues vamos a poder cubrir con lo que se solicita respecto a la extensión de la redacción. Una vez que ya tengo, ¿verdad?, las características de los tres textos, ahora sí voy a anotar en qué se parecen y en qué son diferentes. Y en la parte de abajo, en vez de conclusiones, vamos a poner crítica, ¿sí? Y aquí recuerden que vamos a anotar lo que opino. Entonces, podemos colocar mi opinión sobre el tema de multiculturalidad es que este tema es complejo, tiene muchos factores, ¿sí? Es complejo, no se ha resuelto aún. Y bueno, conforme lo que ustedes hayan leído de esos tres documentos, ustedes ya van a poder generar una crítica respecto, ¿verdad?, al tema que estamos trabajando. Y nuevamente la sugerencia, cada vez que nosotros entreguemos un trabajo, la intención es que anotemos nuestras referencias. Recuerden que tenemos nuestro manual de citas de la prepa en línea y con este documento podemos consultar el formato que emplea la fuente de información que consultamos. Recuerden que en este caso, pues la fuente de información que hemos consultado son artículos de divulgación científica y regularmente se colocan los apellidos del autor, coma, el nombre, entre paréntesis la fecha, el título y la liga de internet. Sin embargo, esto tiene una estructura, o por lo menos, ¿verdad?, lo tenemos que consultar de esa manera. Ahora bien, me gustaría, antes de continuar, lo que acabamos de ver es lo que se nos solicita. Pero para dar paso a los siguientes elementos que les voy a presentar, pues me gustaría que me compartieran a través del chat y que me platicaran qué fue lo que de la semana pasada les costó más trabajo. Y me gustaría que anotaran entonces en el chat aquellas acciones que nos costaron trabajo elaborar de la entrega de las actividades. Esta semana en especial es una semana un poco más cargada de trabajo, de actividad,
porque por la elaboración de la presentación de la actividad número 6. Y quizás la semana anterior fue un poco más relajada porque solamente tuvimos que leer algunos textos, buscar información, fue un poco más sencillo. Esta semana sí me implica pues mucho más trabajo de elaboración. Entonces, si alguien me quiere ir compartiendo mientras yo hago la explicación y les presento estos ejemplos sobre las redacciones que de repente llegan a entregar, pues les va a dar una idea de aquello que no debemos realizar cuando entregamos nuestras actividades. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué falta o qué mejorarías? Entonces, bueno, aquí un compañero lo que hizo fue anotar, ¿no? Que habías elegido la disciplina de la historia y de la antropología. Y si nosotros leemos esta información, parece más un resumen que la descripción de las características de las ideas principales y secundarias. Simplemente les voy a leer este material. Dice, durante la segunda mitad del siglo XX surgieron en todo el mundo múltiples movimientos sociales, los cuales se autodenominaron globalifólicos o en contra de la globalización económica. Derivado de esto se generaron movimientos culturales de reivindicación, en su mayoría pueblos indígenas latinoamericanos que apelaban a reconocimientos de sus derechos colectivos, autónomos, identidad y una participación más justa de la economía y las políticas implementadas por los estados nacionales. El multiculturalismo como ideología contemporánea busca dar respuesta a problemáticas generadas por la diversidad de la cultura en los estados nacionales. Sin embargo, considero que en México no ha sido este su enfoque primordial, pues al parecer se ha establecido como un neoindigenismo con tintes conservadores. Bueno, si ustedes observan, como dije, toda esta parte, ¿verdad? Es un resumen de lo que en el texto de historia, pues se dice acerca de la multiculturalidad. Él pudo haber dicho, bueno, de esta información, ¿cuál será la idea principal? Pues la idea principal está por acá, ¿sí? Porque dijimos que íbamos a buscar palabras parecidas a las del cuadro que utilizamos en la primera parte con el texto de León Olive. Aquí incluso no se distingue, ¿verdad?, cuáles son esas características y esta tendría que ser como la idea secundaria. Aquí en este apartado su compañero ya pone un comentario, una postura al respecto de esta información. Y aquí volvemos a tener la misma estructura, un resumen acerca de lo que dice la antropología. Entonces, cuidado, nos están solicitando las características de las ideas principales y secundarias. No nos están solicitando que elaboremos un resumen. Aquí viene otro texto, otro ejemplo, ¿sí? Dice, en el texto de Multiculturalidad, Justicia y Pueblos Indígenas del autor León Olive, expone cómo en estos tiempos modernos hay un mayor grado de importancia en que existe más diversidad cultural gracias a las creaciones de las tecnologías de la comunicación instantánea, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede dar a conocer parte de su cultura y tradiciones, pero también demostrando cómo es que aún en tiempos modernos todavía sigue existiendo desigualdad económica. Ok, aquí hay hasta cierto punto una introducción. Aquí sí nos está refiriendo al análisis del texto de León Olive y obviamente con esto tendremos que estar iniciando la parte del desarrollo de las características de las ideas principales y secundarias. Pero, ¿verdad? No queda claro, está mezclado entre que es una parte resumen y otra parte características.
Luego, si ustedes observan, aquí hay 2 faltas de ortografía tremendas. Cada vez que inicio una nueva estructura, una nueva línea, una nueva oración, pues iniciamos con mayúsculas y aquí se vuelve a repetir esta estructura. Ahora bien, ya habíamos platicado acerca del uso de las citas. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, con el uso de las citas, porque esta está mal elaborada. Recuerden que si vamos a copiar y a pegar la información, no tendrán que estar aquí las comillas, tendremos que empezar así como comenta. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que esta es una palabra o frase introductoria y que a partir de lo que dice la información es donde de lo que copio y pego textual es una información. Bueno, ay, muchas gracias, Pili. Perdonen, disculpen la interrupción. Y entonces, bueno, pues decía que hay que tener mucho cuidado con el uso de nuestras citas, con la ortografía, para que nosotros no tengamos este tipo de situaciones. Nosotros vamos leyendo y vamos revisando cada uno de sus materiales. Entonces, recomendaciones. Recuerden, por favor, que es súper importante esta parte que les estoy mencionando de la redacción de la información. ¿Y qué les parece si ahora sí, verdad? Los invito a ver este maravilloso video que yo estoy segura que les va a gustar, que lo van a considerar para que ustedes lo vean y consideren de alguna manera que esto también puede ser una forma de enamorarse de la paz, que no todos nacemos sabiendo escribir o sabiendo, ¿verdad?, decir muchísimas cosas por escrito, sino que esto conforme lo vamos aprendiendo y lo vamos trabajando, pues lo hacemos nuestro y hasta los escritores que son más expertos, pues tienen que leer, tienen que reescribir y tienen que hacer muchísimas cosas para presentar sus documentos. Entonces, si me permiten, me voy a salir para que yo les pueda compartir el sonido, compartir el audio, ¿sí? Voy a salirme de la pantalla, ¿verdad? Y entonces compartir audio, ¿sí? Vamos aquí a, ahí está, compartir y vamos a, ahora sí, déjenme, déjenme, les comparto. Ay, qué caray. No me quieren. Ok, está bien. Dejamos de compartir el audio. Ahorita vemos. Espérenme. Porque pues no me está dejando. A ver, vamos a ver si aquí sí lo puedo hacer. Compartir audio. Dejar de compartir pantalla. Pues no entiendo, ¿verdad? Compartir audio.
Ahí está, continuar. A ver si me deja, porque, ¿verdad? Listo. Vamos a ver si sí. No. Bueno, de todas maneras voy a tratar de poner lo más alto posible mi material para que ustedes lo escuchen. Entonces, un momentito, déjenme comparto, ¿sí? Y vamos a ver si sí es válido que ustedes escuchen esta información. Entonces, espero que lo disfruten. Yo me voy a quitar de la pantalla para no distraerlos y la intención pues es que disfruten un rato de este video.
Bueno, pues espero que hayan disfrutado por lo menos la primera parte, ¿verdad? De esta charla que ofreció Benito Taibo, les decía, a los alumnos de la ENEP Y la intención de esta charla que impartió este escritor, pues es precisamente hacer o transmitir esa experiencia respecto a el enamorarse de la lectura, a observar cómo pues da la oportunidad de conocer y reconocer cada vez más cosas. En el chat les acabo de compartir la liga para que con mayor calma, con más tranquilidad ustedes terminen de ver este video. Por lo pronto, en lo que respecta a esta sesión, ¿verdad? Nos vamos a llevar esta pregunta. ¿Qué aprendí? Me gustaría, ¿verdad? Que aquí en el chat me anotaran qué fue lo que aprendiste de esta sesión. ¿Qué te llevas de nuevos conocimientos? ¿Qué cosas te hicieron reflexionar acerca de los pendientes o de aquello que no se ha trabajado y que requieren reforzar? ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de terminar nuestro módulo y la idea, bueno, pues es que nosotros recuperemos y hagamos una reflexión de todo este proceso que han realizado durante estas semanas. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes, cualquier duda, cualquier comentario al respecto, pueden escribirme a través del mensajero o correo electrónico. Espero que tengan una excelente tarde. Hasta luego.